El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario me visitó y preguntó: ¿te gustó la casa del lago que te regalé, mamá? Atónita, respondí: ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera oportunista se acercó lentamente a él. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que una simple pregunta en Acción de Gracias destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Durante los últimos 2 años, había luchado para llegar a fin de mes con mi salario de conserje, racionando mi medicación para la presión arterial y usando el mismo abrigo desgastado durante 2 inviernos crudos. Pero me decía a mí misma que era temporal, que las cosas mejorarían. Mi hijo David había construido un imperio desde cero. A los 35 años, era dueño de una exitosa firma de consultoría tecnológica que empleaba a más de 200 personas. Estaba orgullosa de él, aunque nuestras conversaciones se habían reducido a breves llamadas telefónicas sobre reuniones de negocios y cenas con clientes. Después de que su padre murió hace 3 años, David se volcó en el trabajo, y lo entendí. El duelo afecta a todos de manera diferente. La casa se sentía diferente esa mañana de Acción de Gracias. Había pasado horas preparando los platillos favoritos de David, aunque la cuenta del supermercado significaba que tendría que saltarme el almuerzo la próxima semana. Mi pequeña cocina apenas contenía todas las ollas y sartenes, pero quería que todo fuera perfecto para su visita. Hacía 4 meses que no lo veía en persona. Cuando David entró por la puerta principal, me sorprendió lo caro que se veía todo. Su reloj, sus zapatos, incluso su suéter casual probablemente costaba más que mi renta mensual. Detrás de él venía Victoria, su esposa desde hace 3 años. Llevaba un abrigo color crema que parecía sacado de una revista. Su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del viento de noviembre. «Mamá, la casa huele increíble», dijo David, abrazándome brevemente antes de retroceder para ayudar a Victoria con su abrigo. Ella me sonrió, esa sonrisa pulida que siempre llevaba, pero sus ojos parecían estar calculando algo. Nos sentamos a cenar y escuché mientras David hablaba sobre expandir su negocio a la costa oeste. Victoria intervenía ocasionalmente, mencionando su reciente viaje a Europa y las renovaciones que planeaban para su hogar. Asentía y sonreía, aunque cada detalle me recordaba la creciente distancia entre mi vida y la de ellos. Luego, mientras servía el pastel de calabaza, David se recostó en su silla y sonrió. «Mamá, quería preguntarte algo que me ha estado rondando la cabeza». Dejé la espátula del pastel, dándole toda mi atención. «¿Cómo estás disfrutando la casa del lago que te regalé hace 2 años? Sé que siempre te ha encantado estar cerca del agua». Las palabras me golpearon como agua helada. Lo miré, con la boca ligeramente abierta, intentando procesar lo que acababa de decir. «¿Casa del lago?» Sentí que mi corazón se aceleraba mientras la confusión me invadía. «¿Qué casa del lago, cariño?» Nunca recibí ninguna casa del lago. La sonrisa de David vaciló. Miró a Victoria, que se había quedado muy quieta a su lado. «La casa en el lago Morrison. La transferí a tu nombre para tu cumpleaños hace 2 años. ¿No lo recuerdas?» Negué con la cabeza lentamente, sintiéndome mareada. «David, recordaría haber recibido una casa. Nunca he recibido nada por el estilo. ¿Estás seguro de que no estás pensando en alguien más?» Victoria se levantó de repente, dejando caer su servilleta al suelo. «Oh, acabo de recordar», dijo, con la voz ligeramente más aguda de lo normal. «Necesito hacer una llamada sobre la cita de mañana. Con permiso». Caminó rápidamente hacia la cocina, sacando su teléfono, pero algo en su movimiento se sentía mal. Urgente, de una manera que me hizo apretar el estómago. David fruncía el ceño ahora, su mente de empresario claramente intentando resolver un rompecabezas. «Mamá, eso es imposible». Específicamente pedí a mi asistente que manejara todo el papeleo. La escritura debió haberte sido enviada por correo, y también se suponía que había pagos mensuales de mantenimiento. ¿Pagos mensuales? Sentí que mis piernas se debilitaban. ¿Qué pagos mensuales? Los $1,500 que he estado enviando cada mes para ayudarte con los gastos. Mi asistente me aseguró que estabas recibiendo todo.
La habitación pareció inclinarse. $1,500 al mes durante 2 años. Eso era $36,000. Suficiente para haber cambiado todo para mí. Suficiente para comprar los medicamentos que necesitaba, para arreglar mi coche, para no preocuparme por cada compra en el supermercado. Agarré el borde de la mesa. David, te juro que no he recibido ningún pago mensual. He estado luchando para pagar mi medicación para la presión arterial. El mes pasado, tuve que elegir entre los comestibles y la factura de la luz. El rostro de David se puso blanco. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Eso es imposible. Tengo recibos, transferencias bancarias. Todo debería estar documentado. Desde la cocina, podía escuchar la voz de Victoria, baja y urgente, aunque no podía distinguir las palabras. Mis manos comenzaron a temblar mientras el peso completo de la situación empezaba a asentarse sobre mí. Newsstream, sir. Muéstrame el papeleo. David ya estaba sacando su teléfono, desplazándose por los correos electrónicos con creciente desesperación. Tengo copias de todo en casa, la transferencia de la escritura, las confirmaciones de pago. Mamá, si no has estado recibiendo este dinero, entonces, ¿a dónde ha ido? Ambos giramos hacia la cocina al mismo tiempo. La voz de Victoria se había detenido. El silencio se sentía pesado, culpable. Me puse de pie con piernas inestables y caminé hacia la puerta de la cocina. Victoria estaba de espaldas a nosotros, con el teléfono presionado contra su oreja, pero ya no hablaba. Cuando escuchó nuestros pasos, se giró, con el rostro sonrojado. ¿Todo bien?, preguntó David, pero su tono había cambiado. Era la voz que usaba en las reuniones de negocios cuando sospechaba que alguien no estaba siendo honesto. La sonrisa de Victoria parecía tensa. Claro, solo confirmando nuestros planes de cena para mañana. Pero ahora lo veía, la culpa escrita en sus rasgos, la forma en que no podía sostener mi mirada, el movimiento nervioso de sus dedos con su anillo de bodas. Victoria, dijo David lentamente. ¿Sabes algo sobre el papeleo de la Casa del Lago? Ayudaste a coordinar con mi asistente en varias cosas en ese momento. El silencio que siguió se sintió interminable. La boca de Victoria se abrió y cerró, pero no salió ninguna palabra. En ese momento, mirando su rostro, supe que de alguna manera, de algún modo, ella había tomado lo que era para mí. El acción de gracias que tanto había trabajado para hacer perfecto estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se desmoronaría. El silencio en mi pequeño comedor se estiró como un cable tenso, listo para romperse. Victoria permanecía congelada en la puerta de la cocina, sus manos perfectamente cuidadas apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. David miraba a su esposa con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de confusión y creciente sospecha. Victoria, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que sentía. ¿Dónde está mi Casa del Lago? Ella tragó con dificultad, sus ojos moviéndose entre David y yo. Debe haber algún malentendido. Tal vez el papeleo se perdió en el correo. O quizás hubo un error en el banco. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la mentira formándose en sus ojos. Después de trabajar como conserje durante 15 años, limpiando oficinas por la noche, había aprendido a leer a las personas. Ves mucho cuando eres invisible para la mayoría, cuando hablan a tu alrededor como si no estuvieras allí. Victoria estaba mintiendo y no era muy buena en eso. David sacó su teléfono de nuevo. Voy a llamar a Rebecca, mi asistente. Ella manejó todo esto personalmente. No, espera, dijo Victoria rápidamente, dando un paso adelante. Tal vez deberíamos discutir esto en privado primero. Tu madre ha pasado por mucho, y no quiero alterarla más si esto es solo un malentendido. Sentí una ira fría creciendo en mi pecho. ¿Alterarme más? Había estado viviendo de galletas y mantequilla de maní para la cena la mayoría de las noches mientras ella usaba ropa de diseñador y tomaba vacaciones en Europa, pero mantuve mi voz calmada. Victoria, cariño, creo que ya hemos pasado el punto de preocuparnos por alterarme. Necesito saber dónde está mi casa. David ya estaba marcando. En segundos, escuché la voz de una mujer al otro lado. Rebecca, soy David.
Necesito que saques el papeleo de la casa del lago que compré para mi madre hace 2 años. Hubo una pausa. Luego, la voz de Rebecca se volvió más clara cuando David puso el teléfono en altavoz. Por supuesto, señor Harrison. La propiedad en 1247 Lake Morrison Drive. La escritura fue transferida a Margaret Harrison el 15 de noviembre, hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón latía con fuerza. Ese era mi nombre. Mi dirección para el papeleo, pero nunca había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales? Preguntó David. Todos procesados como se solicitó. $1,500 transferidos el primero de cada mes a la cuenta que especificaste. Titular de la cuenta nombrada Margaret Harrison. Número de ruta terminando en 4782. Sentí que la sangre se me iba del rostro. No tenía una cuenta que terminara en 4782. Mi cuenta terminaba en 9156. Los ojos de David se dirigieron a Victoria. Rebecca, ¿puedes leerme el número completo de la cuenta? Mientras Rebecca recitaba los números, vi el rostro de Victoria desmoronarse. No era mi cuenta. Ni siquiera estaba cerca. Rebecca, dijo David, su voz peligrosamente tranquila. ¿Quién te proporcionó esta información de la cuenta? Su esposa, señor. La señora Harrison me llamó en diciembre hace 2 años y dijo que había un cambio en la información bancaria de tu madre. Me dio los nuevos números de ruta y cuenta y me pidió que actualizara todos los registros. El teléfono se deslizó ligeramente en la mano de David. Victoria emitió un pequeño sonido desesperado en el fondo de su garganta. ¿Y la escritura? Continuó David. ¿A dónde se suponía que debía enviarse? A la dirección que proporcionó la señora Harrison. Déjame ver. 847 Maple Street, Apartamento 2B. Nunca había vivido en Maple Street. Había estado en la misma casa pequeña durante 10 años. David colgó el teléfono, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando miró a Victoria, su rostro estaba completamente inexpresivo, lo que de alguna manera parecía más aterrador que la ira. Explica, dijo simplemente. La compostura de Victoria finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero parecían más de pánico que de remordimiento. David, tienes que entender. Mis padres estaban a punto de perder su casa. Son mayores, y las facturas médicas de mi padre los estaban llevando a la bancarrota. Solo tomé prestado el dinero temporalmente. ¿Toméis prestado? Sí, sir. ¿Quieres decir robaste? No. La voz de Victoria se elevó. Iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo. ¿Y la casa del lago? Preguntó David, su voz gélida. No es como si la estuvieras usando. Mi familia necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaban. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¿No es como si la estuviera usando? Victoria, he estado trabajando turnos dobles para pagar mi medicación. He estado comiendo una comida al día para estirar el dinero del supermercado. No he podido poner la calefacción por encima de los 15 grados porque no podía pagar la factura de la luz. David miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Victoria, mi madre podría haber muerto. ¿Y si hubiera tenido una emergencia médica y no hubiera podido pagar el tratamiento? Pero no la tuvo, dijo Victoria desesperadamente. Está bien. Está sana. Mi padre tiene diabetes y problemas cardíacos. Él necesitaba el dinero más. La insensibilidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Bien, ¿sana? Pensé en las noches que había pasado despierta, con el pecho apretado por el estrés, preguntándome cómo pagaría mi próxima receta. Las veces que había estado en el supermercado, con calculadora en mano, devolviendo artículos porque no podía pagarlos. ¿Dónde está mi casa ahora? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Victoria se limpió la nariz con el dorso de la mano, su maquillaje de diseñador emborronándose. Mis padres están viviendo allí. Y la familia de mi hermano. Han estado renovándola, haciendo mejoras. Con mi dinero, dijo David con voz plana. Victoria asintió miserablemente. Me hundí en mi silla, sintiéndome de repente agotada. Durante 2 años,
Me había dicho a mí misma que David estaba demasiado ocupado para visitarme regularmente, que su éxito significaba que no necesitaba preocuparse por su madre. Había estado orgullosa de su independencia, incluso mientras luchaba sola. Pero todo este tiempo, él pensó que estaba cuidándome. Pensó que estaba cómoda y segura. «Mamá», dijo David, su voz quebrándose ligeramente. «Lo siento mucho». Pensé que estabas bien. Pensé que tenías todo lo que necesitabas. Miré a mi hijo, este hombre exitoso que había trabajado tan duro para construir una vida mejor, y vi al pequeño que solía prometer que cuidaría de mí cuando creciera. Había intentado cumplir esa promesa, pero la mujer en la que más confiaba en el mundo se la había robado a ambos. ¿Cuánto? Pregunté a Victoria. ¿Cuánto de mi dinero tomaste? Ella estuvo callada por un largo momento. ¿Todo?, susurró finalmente. $36,000 más una casa que probablemente valía al menos $200,000 más. La familia de Victoria había estado viviendo como reyes con el dinero que estaba destinado a mantenerme fuera de la pobreza. David se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos y controlados. Victoria, empaca tus cosas. Te quiero fuera de mi casa esta noche. David, por favor, suplicó, alcanzándolo. Podemos arreglar esto. Lo corregiré. Encontraré una manera de devolverle el dinero a tu madre. Él se apartó de su toque. ¿Con qué dinero? No has trabajado ni un día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha estado viviendo, fue robado de mi madre. Observé a mi nuera desmoronarse, y no sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción, solo un vacío hueco donde solía estar la confianza. Me había mirado a los ojos durante 2 años, había compartido esta misma mesa, sabiendo que estaba luchando mientras su familia vivía en lujo a mi costa. Mientras los sollozos de Victoria resonaban en mi pequeño comedor, me di cuenta de que esta acción de gracias sería inolvidable, pero no por la reunión familiar que había esperado. Sería recordado como el día en que aprendí que a veces las personas que sonríen más brillantemente son las que esconden los secretos más oscuros. Después de que Victoria se fue esa noche, sollozando y suplicando un perdón que ni David ni yo podíamos darle, mi casa se sentía diferente. Más silenciosa, pero no tranquila. El silencio era pesado con preguntas sin respuesta y el peso de la traición que parecía asentarse en cada rincón. David quería llamar a su abogado de inmediato, pero le pedí que esperara. No porque tuviera dudas sobre seguir adelante, sino porque algo me decía que necesitábamos saber el alcance completo de lo que Victoria había hecho antes de proceder. Los ladrones rara vez roban solo una vez, y tenía la sensación de que esto iba más allá de una casa y algunos pagos mensuales. «Mamá, no necesitas hacer nada», dijo David mientras estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina, su traje caro arrugado por el largo y terrible día. «Déjame manejar todo. Has pasado por suficiente». Pero negué con la cabeza. Durante 2 años, había sido víctima de las mentiras de Victoria. Había estado indefensa, sin saberlo, mientras ella sistemáticamente me robaba la poca seguridad que podría haber tenido. Ahora sabía la verdad y no iba a quedarme de brazos cruzados dejando que otros manejaran mis asuntos. «Necesito verlo todo», le dije. «Cada documento, cada registro bancario, cada papel. Necesito entender exactamente qué me hizo». A la mañana siguiente, después de que David fue a casa a cambiarse y recoger documentos, llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 2 años. La señora Henderson, mi supervisora, se sorprendió pero fue comprensiva cuando le dije que tenía una emergencia familiar. Si tan solo supiera. David regresó con cajas de documentos y su laptop. Extendimos todo en mi pequeña mesa del comedor, la misma mesa donde Victoria había estado sentada horas antes, interpretando el papel de la nuera preocupada mientras ocultaba sus crímenes. El primer documento que examinamos fue la escritura de la Casa del Lago. Mi firma estaba allí, clara como el día, en un documento que nunca había visto. Pero mientras la miraba, algo parecía extraño. «Esta no es mi firma», dije, señalando la firma. «Mira la M de Margaret». Siempre la hago con un pequeño bucle en la parte superior, pero esta es solo líneas rectas.
David sacó su teléfono y tomó una foto de la firma, luego encontró una tarjeta de cumpleaños que le había firmado el año pasado. Las diferencias eran sutiles pero claras una vez que sabías qué buscar. Falsificó tu firma, dijo, su voz plana por la ira. Seguimos investigando. Los registros bancarios mostraban que los pagos mensuales habían ido a una cuenta que, en efecto, estaba a mi nombre, pero en un banco con el que nunca había tratado. Alguien había abierto una cuenta usando mi información personal. Necesito ver esta cuenta, dije. David llamó al banco, pero no le dieron información por teléfono ya que no era titular de la cuenta. Así que manejamos juntos hasta allí, mis manos temblando mientras entraba al vestíbulo de mármol del First National Bank con mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguro social. La cuenta había sido abierta hace 2 años y un mes, solo semanas antes de que se suponía que recibiría el primer pago. La dirección registrada era 847 Maple Street, apartamento 2B. La misma dirección que Rebecca había mencionado. El número de teléfono listado tampoco era el mío. Señora, dijo la representante del banco, luciendo confundida mientras revisaba los registros. Nunca ha estado en esta sucursal antes, ¿verdad? No, dije firmemente. Nunca he estado aquí en mi vida. Nos mostró la tarjeta de firma de cuando se abrió la cuenta. La misma versión falsa de mi nombre, firmada por alguien que no era yo. Esto es robo de identidad, dijo la representante, su voz preocupada. Necesita presentar un informe policial de inmediato. Pero aún no habíamos terminado. David había traído copias de todos sus registros financieros relacionados con mi cuidado. Y mientras estábamos en el área de atención al cliente del banco, comenzó a surgir una imagen más completa. Los pagos mensuales eran solo el comienzo. David también había estado enviando dinero adicional para mis gastos médicos, dinero que nunca vi. $500 cuando pensó que necesitaba nuevos lentes, $800 para lo que creía que era un trabajo dental, $1,000 el pasado N. Tante de vivir de cheque en cheque. Manejamos de 847 Maple Street a continuation. Era un complejo de apartamentos deteriorado al otro lado de la ciudad, del tipo con letreros de neón parpadeantes y escalones de concreto rotos. El apartamento 2B estaba vacío, con un letrero de "se renta" en la ventana. Probablemente lo alquiló solo el tiempo suficiente para establecer la dirección falsa, dijo David, con la mandíbula apretada por la ira. Pero yo estaba pensando en algo más. David, ¿cómo obtuvo mi información personal? Mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, todos los detalles que necesitaría para abrir esa cuenta. Estuvo callado por un momento. De nuestra casa. Guardo copias de documentos familiares importantes en mi oficina en casa. Ella habría tenido acceso a todo. La traición cortaba más profundo con cada nueva revelación. Victoria no solo había visto una oportunidad y la había tomado. Había planeado esto cuidadosamente, robando sistemáticamente mi identidad y mi dinero mientras vivía en la casa de mi hijo, comiendo en su mesa, fingiendo amarlo. Esa noche, mientras estábamos sentados en mi sala, rodeados de pruebas de los crímenes de Victoria, David me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento mucho. Confíe en ella completamente. Nunca pensé en verificar que estuvieras recibiendo el dinero porque fue ella quien sugirió que lo enviara en primer lugar. Ese detalle me golpeó como agua helada. ¿Ella lo sugirió? David asintió miserablemente. Unos 6 meses después de que papá murió, mencionó lo preocupada que estaba por ti, manejando todo sola. Dijo que sería un gesto maravilloso si podía ayudarte con tus gastos, especialmente porque el negocio iba tan bien. Incluso se ofreció a coordinar con Rebecca para arreglar todo. Cerré los ojos, sintiendo todo el peso de la manipulación de Victoria. Se había posicionado como la nuera cariñosa, preocupada por la madre luchadora de su esposo, mientras aseguraba secretamente que cada dólar destinado a mí terminara en los bolsillos de su familia. Y la casa del lago, lo mismo. Dijo que habías mencionado querer vivir cerca del agua, que sería bueno para tu salud y tranquilidad. Me ayudó a encontrar la propiedad, negoció el precio, manejó todo el papeleo. Victoria había tocado a mi hijo como un violín, usando su amor por mí contra ambos.
Lo había hecho sentir generoso y cariñoso mientras sistemáticamente me robaba todo lo que él intentaba darme. Mientras David recogía los papeles para llevarlos a su abogado, me senté sola en mi sala, mirando las paredes que me habían resultado tan familiares durante los últimos 2 años. Este espacio pequeño y estrecho con sus muebles viejos y aire acondicionado roto no se suponía que fuera mi realidad. Se suponía que estaría viviendo cómodamente en una hermosa casa junto al lago, con suficiente dinero para comprar mis medicamentos sin contar centavos. En cambio, los padres de Victoria probablemente estaban sentados junto a ese lago ahora mismo, disfrutando de su jubilación robada mientras yo racionaba mis pastillas para la presión arterial y usaba ropa de segunda mano. Pero saber la verdad, por dolorosa que fuera, se sentía como el primer paso para recuperar mi vida. Victoria me había robado más que dinero. Me había robado 2 años de seguridad, de dignidad, de la tranquilidad que viene con saber que tu hijo te está cuidando. Mañana, comenzaríamos el proceso de recuperarlo todo. Pero esa noche, por primera vez en 2 años, me fui a la cama sabiendo exactamente dónde estaba parada. Y ese conocimiento, por amargo que fuera, se sentía como poder. A la mañana siguiente, cuando el abogado de David llamó con los resultados de su investigación, estaba fregando pisos en el edificio de oficinas donde había trabajado durante la última década. Mis rodillas dolían contra el azulejo frío, y mis manos estaban enrojecidas por las soluciones de limpieza industrial. Pero seguía trabajando porque necesitaba cada dólar de este trabajo. Al menos, eso pensaba. Señora Harrison, la voz del señor Patterson era seria cuando lo llamé de vuelta durante mi descanso para el almuerzo. Necesitamos reunirnos de inmediato. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de lo que inicialmente sospechábamos. David me recogió después de mi turno, su rostro demacrado por el agotamiento. Apenas había dormido desde Acción de Gracias, lanzándose a la investigación con la misma intensidad que aportaba a sus negocios. Pero esto no era negocio. Era personal, y lo estaba destruyendo. En la oficina del abogado, nos sentamos frente al señor Patterson mientras él desplegaba un archivo grueso con documentos. Victoria no solo te robó, señora Harrison. Ha estado manejando lo que equivale a una operación de fraude a pequeña escala usando tu identidad. La habitación pareció inclinarse. Mientras explicaba, Victoria había usado mi información personal para abrir no solo una cuenta bancaria, sino 3 cuentas separadas en diferentes bancos. Había solicitado tarjetas de crédito a mi nombre, había sacado un pequeño préstamo e incluso había presentado declaraciones de impuestos falsas reclamándome como dependiente mientras reportaba ingresos que nunca había ganado. El IRS ha estado intentando contactarte por discrepancias en tus declaraciones de impuestos, continuó el señor Patterson. Han estado enviando notificaciones a la dirección falsa. Actualmente estás bajo investigación por evasión de impuestos. Me sentía como si me estuviera ahogando. ¿Evasión de impuestos? Pero he presentado mis impuestos honestamente cada año. Sabemos eso ahora, pero el IRS no. Victoria ha estado reportando que recibiste el dinero que David envió. Dinero que nunca obtuviste realmente. Desde su perspectiva, has estado ocultando ingresos. Las manos de David estaban apretadas en puños. ¿Cuánto robó en total? El señor Patterson hojeó varias páginas, incluyendo los $43,000 originales, más gastos adicionales con tarjeta de crédito, los ingresos del préstamo y reembolsos de impuestos fraudulentos. Estamos hablando de aproximadamente $78,000. El número me golpeó como un golpe físico. $78,000. Ganaba $18,000 al año fregando pisos. Victoria había robado más de 4 años de mi salario. ¿Y la casa? Ahí es donde se complica más, dijo el señor Patterson. La propiedad está legalmente a tu nombre, señora Harrison, según la escritura falsificada. La familia de Victoria ha estado viviendo allí, haciendo mejoras con el dinero robado, y de hecho han incrementado significativamente el valor de la propiedad. Pensé en los padres de Victoria, a quienes había conocido solo 2 veces en reuniones familiares. Parecían personas agradables, un poco abrumadas por el estilo de vida adinerado de su hija, pero agradecidas por su éxito.
¿Sabían de dónde venía el dinero? ¿Sabían que estaban viviendo en una casa robada a la madre de su yerno? ¿Podemos recuperarla?, preguntó David. Sí, pero necesitaremos involucrar a las autoridades. Esto ya no es un asunto civil. Es fraude criminal, robo de identidad y evasión de impuestos. Victoria podría enfrentar tiempo considerable en prisión. Estuve callada por un largo momento, pensando en la mujer que había estado sentada en mi mesa hace solo unos días, llorando y suplicando perdón. Había parecido genuinamente arrepentida. Pero ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o solo otra manipulación. ¿Qué pasa con su familia? Sus padres, su hermano con los niños. La expresión del señor Patterson era comprensiva pero firme. Tendrán que desalojar la propiedad. Si pueden probar que no sabían que el dinero era robado, podrían evitar cargos criminales, pero no pueden quedarse con lo que fue comprado con fondos fraudulentos. David miraba por la ventana, su mandíbula tensa. ¿Dónde está Victoria ahora? Está quedándose con sus padres en la casa del lago, dijo el señor Patterson. Nuestro investigador confirmó que ha estado allí desde que dejó tu casa en Acción de Gracias. Entonces, corrió directo a las personas que han estado viviendo del dinero robado de mi madre, dijo David con amargura. Por supuesto que lo hizo. Esa tarde, manejamos al lago Morrison. Nunca había visto la casa que supuestamente era mía, y cuando entramos en el largo camino de entrada, jadeé a pesar de mí misma. Era hermosa. Una casa estilo rancho extensa con grandes ventanales que daban al agua, rodeada de árboles maduros y jardines bien mantenidos. Esto era lo que David había querido para mí. Este lugar pacífico y cómodo donde podría haber pasado mis años de jubilación viendo la puesta de sol sobre el lago en lugar de preocuparme por si podía pagar mi próxima comida. El padre de Victoria abrió la puerta, su rostro decayendo al vernos a David y a mí. «Oh», dijo en voz baja. «Los estábamos esperando». Victoria apareció detrás de él, luciendo más pequeña y joven de lo que nunca la había visto. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por jeans y un suéter viejo, y su rostro estaba hinchado por el llanto. «Margaret», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento tanto». La miré, esta mujer que me había mirado a los ojos en innumerables cenas familiares mientras destruía sistemáticamente mi seguridad financiera, y no sentí nada más que una ira fría. «¿Lo sientes?» «Pregant». «¿Realmente lo sientes, Victoria? ¿O solo lo sientes porque te atraparon?» Ella comenzó a llorar de nuevo, pero no me conmovió. Había visto sus lágrimas antes, había creído en ellas. Incluso había sentido lástima por ella a veces cuando David trabajaba largas horas y ella parecía sola. «Nunca quise que llegara tan lejos», sollozó. Empezó con solo tomar prestado el primer pago para ayudar a mis padres con su hipoteca. Iba a devolverlo antes de que alguien lo notara. «No lo hiciste», dijo David, su voz como hielo. «Tomaste más y más. Robaste la identidad de mi madre, presentaste declaraciones de impuestos falsas, abriste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es tomar prestado, Victoria. Eso es fraude». La madre de Victoria había aparecido en la puerta, su rostro surcado de lágrimas. «No lo sabíamos», dijo desesperadamente. «Pensamos que David solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil. Victoria nos dijo que él había insistido en comprarnos la casa». Miré a esta mujer mayor, probablemente de mi edad, y vi un impacto y horror genuinos en sus ojos. Ella no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía, excepto Victoria. «El IRS piensa que soy una evasora de impuestos por lo que hizo tu hija», dije en voz baja. «Podría ir a prisión porque Victoria presentó declaraciones falsas a mi nombre». La madre de Victoria jadeó, llevándose una mano a la boca. «Dios mío, Victoria, ¿qué has hecho?». Pero Victoria solo seguía llorando, ofreciendo excusas y disculpas que ahora no significaban nada. Había tenido 2 años para confesar, 2 años para corregir esto, y había elegido profundizar en su lugar. El señor Patterson dio un paso adelante con un maletín lleno de documentos legales. «Señora Stevens, voy a necesitar que usted y su familia desalojen esta propiedad dentro de los próximos 30 días.
Todo lo comprado con fondos fraudulentos deberá ser devuelto o compensado. Mientras observaba a la familia de Victoria absorber la realidad de su situación, sentí algo que no esperaba. Alivio. No satisfacción, no venganza, solo alivio de que la verdad finalmente estuviera al descubierto. La policía estará aquí mañana para arrestar a Victoria, continuó el señor Patterson. Recomendaría que se entregara voluntariamente. Victoria miró a David con ojos desesperados. Por favor, no dejes que me arresten. Devolveré todo. Lo prometo. Conseguiré un trabajo. Trabajaré día y noche. David negó con la cabeza tristemente. ¿Con qué habilidades, Victoria? No has trabajado ni un día en tu vida. No sabes cómo trabajar. Todo lo que sabes hacer es tomar. Mientras dejábamos la casa del lago, me giré para echar un último vistazo al lugar que debería haber sido mi hogar durante los últimos 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, manchado por el conocimiento de cómo Victoria me lo había robado. Mamá, dijo David mientras manejábamos de regreso. Me aseguraré de que nunca te falte nada de nuevo. Cuidaré de ti como debí haberlo hecho todo este tiempo. Acaricié su mano suavemente. Tú estabas cuidándome, cariño. No es tu culpa que Victoria robara lo que me diste. Pero mientras manejábamos de regreso a mi casa pequeña y estrecha, sabía que todo estaba a punto de cambiar. Victoria enfrentaría las consecuencias de sus crímenes, y finalmente obtendría la seguridad y la comodidad que David siempre había querido para mí. La confrontación había terminado. Ahora venía la justicia. Los documentos de divorcio se finalizaron en un martes gris de febrero, 3 meses después de esa devastadora cena de Acción de Gracias. Me senté en el pasillo del juzgado junto a David mientras su abogado salía de la sala con la noticia de que Victoria había firmado todo sin oposición. Ya había sido sentenciada a 18 meses de prisión por fraude y robo de identidad, y pelear el divorcio solo habría añadido honorarios legales que no podía pagar. Está hecho, dijo el señor Patterson, sentándose junto a nosotros. El matrimonio está disuelto. Todos los activos comprados con fondos robados revierten a sus legítimos propietarios. Señora Harrison, ahora eres legalmente la dueña de la Casa del Lago, y todo el dinero en las cuentas fraudulentas ha sido congelado hasta la restitución completa. David dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué pasa con su familia? Desalojaron la propiedad la semana pasada. Sus padres se mudaron temporalmente con su hermano, y han sido sorprendentemente cooperativos. Creo que están genuinamente horrorizados por lo que hizo Victoria. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que esta pesadilla finalmente estuviera terminando, pero tristeza por el daño colateral. Los padres de Victoria también eran víctimas inocentes, a su manera. Habían perdido su hogar y sus ahorros, todo porque su hija había elegido robar en lugar de pedir ayuda. Honestamente, las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeleo y ajustes. David se volcó en corregir las cosas con la misma intensidad que había traído a la construcción de su negocio. Contrató a un equipo de contadores para desenredar las declaraciones de impuestos fraudulentas de Victoria, trabajó con el IRS para limpiar mi nombre y supervisó personalmente cada detalle de la transferencia de la propiedad de la Casa del Lago de vuelta a mí. Pero el cambio más importante fue en David mismo. El exitoso hombre de negocios que había estado demasiado ocupado para llamadas regulares se convirtió en un hijo que pasaba cada pocos días, que llamaba solo para ver cómo estaba, que insistía en llevarme a citas médicas y de compras. No tienes que estar encima de mí, cariño, le dije una tarde mientras me ayudaba a empacar las pocas pertenencias que quería conservar de mi antigua casa. No me voy a ninguna parte. Hizo una pausa mientras doblaba una de mis colchas, sus manos deteniéndose en la tela suave. Mamá, perdí 2 años de tu vida porque fui lo suficientemente estúpido como para confiar completamente en Victoria. No voy a perder más. Entendí su culpa, aunque no creía que la mereciera. Victoria había sido una manipuladora experta, jugando con su amor por mí para ocultar sus crímenes. Pero también entendí que la confianza, una vez rota tan completamente, toma tiempo para reconstruirse. Incluso la confianza en uno mismo. Mudarme a la Casa del Lago fue surrealista. El lugar era hermoso, pero cargaba con el peso de todo lo que había pasado.
La familia de Victoria lo había cuidado bien, debo admitir. Los jardines estaban bien mantenidos, la casa estaba limpia y actualizada, e incluso habían añadido un porche con mosquitero con vista al agua del que me enamoré de inmediato. Pero se sentía como mudarme a la vida de alguien más en lugar de reclamar la mía. Podemos cambiar cualquier cosa que quieras, dijo David mientras recorríamos las habitaciones juntos. Muebles nuevos, colores de pintura diferentes, lo que sea que haga que se sienta como tu hogar. Aprecié su consideración, pero no estaba segura de que nuevas cortinas borrarían el conocimiento de que el padre de Victoria había estado sentado en esta sala durante 2 años, leyendo su periódico matutino, mientras yo racionaba mi medicación a 50 millas de distancia. El proceso de restitución financiera fue más complejo de lo que esperaba. Las cuentas que Victoria había abierto a mi nombre contenían no solo el dinero que David había enviado, sino también fondos de las tarjetas de crédito que había usado y el préstamo que había sacado. Desenredar que pertenecía a quien requería contabilidad forense y meses de documentación. Las buenas noticias, explicó mi nuevo asesor financiero. Es que cuando todo esté dicho y hecho, tendrás no solo el dinero original que tu hijo envió, sino también los intereses acumulados y algo de compensación adicional por el robo de identidad. Estamos hablando de aproximadamente $95,000 una vez que todo se recupere. $95,000. Nunca había imaginado tener ese tipo de dinero. Era suficiente para vivir cómodamente durante años, para no preocuparme nunca por elegir entre comestibles y medicamentos, para disfrutar realmente de mi jubilación en lugar de trabajar hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero se sentía extraño en mis manos, manchado por el conocimiento de cómo había sido robado y recuperado. Encontré que casi extrañaba la simplicidad de mi antigua vida, donde sabía exactamente dónde estaba parada, incluso si ese lugar era apenas sobreviviendo. La parte más difícil fue lidiar con la reacción de la comunidad. En un pueblo del tamaño del nuestro, el arresto y el juicio de Victoria habían sido noticia de primera plana. Todos sabían lo que había hecho, y por extensión, todos sabían que yo había sido víctima de un elaborado esquema de fraude. Las reacciones de la gente variaban ampliamente. Algunos eran compasivos, ofreciendo ayuda y expresando indignación en mi nombre. Otros parecían casi sospechosos, como si no pudieran creer que no supiera lo que estaba pasando. Algunos hicieron comentarios que sugerían que debería estar agradecida por la atención, como si ser defraudada fuera de alguna manera mejor que ser ignorada. Lo peor eran las personas que actuaban como si hubiera ganado la lotería en lugar de haber tenido mi identidad robada. Bueno, al menos todo salió bien al final, dijo un vecino alegremente. Ahora estás muy bien junto al lago. Quería sacudirlos, explicarles que tener a tu nuera robando sistemáticamente tu identidad y despojándote durante 2 años no es algo que simplemente sale bien. Que el dinero y la casa venían con el conocimiento de que alguien en quien confiabas te veía como nada más que una fuente de fondos para explotar. Pero mantuve la boca cerrada y me enfoqué en reconstruir mi vida. La primera noche que pasé sola en la casa del lago, me senté en el porche con mosquitero con una taza de té, observando la puesta de sol sobre el agua. La vista era hermosa, pacífica de una manera que nunca había experimentado antes. Pero me sentía extrañamente desconectada de ella, como si fuera una invitada en el sueño de alguien más. Mi teléfono sonó y el nombre de David apareció en la pantalla. Había estado llamando pensando en lo que dijo Victoria ese último día, sobre cómo nunca quiso que llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas desesperadas. ¿Qué hay de eso? Creo que estaba diciendo la verdad en esa parte. Creo que realmente empezó pequeño y luego no pudo parar. Pero eso no lo hace mejor, ¿verdad? Si acaso, lo hace peor. Tuvo docenas de oportunidades para confesar, para corregirlo, y eligió profundizar cada vez. Tenía razón. El crimen inicial de Victoria pudo haber sido un impulso o desesperación, pero todo lo que siguió había sido un engaño calculado. Me había mirado a los ojos en las cenas familiares, me había abrazado en las festividades, había escuchado mis preocupaciones por el dinero, todo mientras sabía que ella era la razón de mi lucha. Sigo pensando en lo orgullosa que parecía, dije, cuando hablaba de las renovaciones de su familia en la casa, las mejoras que estaban haciendo. Estaba orgullosa de lo que habían logrado con mi dinero robado.
No solo te estaba robando a ti, mamá. Nos estaba robando a ambos. Robó la relación que debimos haber tenido estos últimos 2 años, la tranquilidad que pensé que te estaba dando. Después de colgar con David, caminé por la casa que finalmente era legalmente, innegablemente mía. Era hermosa, cómoda, todo lo que podría haber querido. Pero tomaría tiempo antes de que se sintiera como un hogar en lugar de evidencia de un crimen. Me instalé en el dormitorio principal esa noche, en una cama que era mía, en una casa que era mía. Con suficiente dinero en el banco para durarme el resto de mi vida, debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía agotada. Pero mientras me quedaba dormida con el suave sonido del agua golpeando la orilla, me di cuenta de que el agotamiento no era necesariamente algo malo. Era el agotamiento que viene después de que un largo y difícil viaje finalmente termina. 1 año después, estaba de pie en el mismo porche con mosquitero donde había pasado esa primera noche confundida. Pero todo había cambiado. El espacio que una vez se sentía ajeno ahora me envolvía como un abrazo cómodo. Había reemplazado los muebles de la familia de Victoria con piezas que me hablaban, añadido plantas que yo misma había elegido y colgado fotos que contaban la historia de mi vida real en lugar del sueño robado de alguien más. La rutina matutina que había desarrollado se había vuelto sagrada para mí. Café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, observando cómo el agua cambiaba de colores con la luz. Era un lujo que nunca imaginé que tendría. Esta paz, este tiempo para simplemente existir sin el peso constante de la preocupación financiera. El coche de David entró en el camino de entrada justo a tiempo para nuestro desayuno semanal juntos. Esta tradición había comenzado meses atrás, después de que su inicial sobreprotección impulsada por la culpa se asentara en algo más natural. Ambos habíamos aprendido a navegar esta nueva relación, una construida en la honestidad en lugar de la falsa base que Victoria había creado. «Buenos días, mamá», llamó mientras entraba por la puerta principal, llevando una bolsa de la panadería del pueblo. «Traje esos rollos de canela que te gustan». Sonreí, colocando 2 platos en la mesa de la cocina. «No tienes que traerme pasteles cada semana, cariño. Soy perfectamente capaz de alimentarme ahora». Él sonrió. «Lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora Chen en la panadería siempre pregunta por ti. La mitad del pueblo te ha adoptado como su historia de éxito favorita». Era cierto. La misma comunidad que había susurrado sobre mi situación durante el juicio de Victoria me había abrazado una vez que se hizo justicia. La gente me detenía en el supermercado para preguntar cómo me estaba asentando. Los vecinos trajeron cazuelas cuando me mudé al lago por primera vez, y el cartero se aseguraba de mencionar cuando tenía buenas noticias para entregar. ¿Alguna novedad del abogado sobre la apelación de Victoria?, pregunté mientras nos acomodábamos en nuestros lugares habituales en la mesa. David negó con la cabeza. Su defensor público presentó los documentos, pero el señor Patterson dice que es básicamente una formalidad. Las pruebas eran demasiado abrumadoras y ella se declaró culpable de todo. Cumplirá su sentencia completa. 18 meses habían parecido un tiempo tan corto cuando el juez lo anunció. Pero a medida que las estaciones cambiaban y mi nueva vida tomaba forma, dejé de pensar en la línea de tiempo de Victoria y comencé a enfocarme en la mía. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó David, estudiando mi rostro cuidadosamente. Consideré la pregunta seriamente. Hace 1 año, podría haber querido que Victoria sufriera más, que enfrentara consecuencias que igualaran la escala de lo que me había robado. Pero ahora, sentada en la casa que era verdaderamente mía con dinero en el banco y la atención genuina de mi hijo, la venganza se sentía menos importante de lo que alguna vez había sido. «Siento que está donde necesita estar», dije finalmente. «No porque quiera que sufra, sino porque necesita enfrentar consecuencias reales por lo que hizo. Tal vez la prisión le enseñe algo que nuestra familia nunca pudo». A través del proceso legal, había aprendido más sobre la psicología de Victoria de lo que nunca quise saber. Había crecido en una familia que luchaba financieramente, siempre comparándose con otros que tenían más. Cuando se casó con David, de repente tuvo acceso a una riqueza que nunca había imaginado. Pero aparentemente, no había sido suficiente. Necesitaba sentirse como la proveedora,
la que podía resolver los problemas de su familia. El terapeuta que recomendó su abogado dice que tiene algo llamado síndrome de derecho, me había dicho David hace meses. Realmente creía que merecía lo que podía tomar porque la vida había sido injusta con ella. Había pensado en esa explicación durante mucho tiempo. La vida también había sido injusta conmigo cuando perdí a mi esposo y me encontré luchando para llegar a fin de mes. Pero nunca consideré que esa injusticia me diera derecho a robar a otros. ¿Has oído algo sobre su familia? Pregunt. David Asensio. Sus padres se mudaron a Arizona para vivir con su tía. Su hermano encontró un trabajo en otro estado. Están empezando de nuevo, básicamente. Sentí una punzada de simpatía por ellos. Los crímenes de Victoria habían destruido más vidas que solo la mía. Sus padres habían perdido su hogar y sus ahorros. Los hijos de su hermano habían sido desarraigados de sus escuelas y amigos, todo porque Victoria había elegido el robo en lugar de la honestidad. He estado pensando en escribirles una carta, dije. Las cejas de David se alzaron. ¿De verdad? ¿Qué dirías? Que no los culpo, que espero que estén bien. Hice una pausa, removiendo azúcar en mi café. Victoria tomó sus decisiones, pero ellos no merecían pagar por ellas. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, mirando hacia el lago. Una familia de patos se había establecido cerca de la orilla, y había adquirido la costumbre de tirarles migajas de mi tostada matutina. Placeres simples que nunca había tenido tiempo para disfrutar cuando cada momento estaba consumido por la supervivencia. Tengo algo que decirte, dijo David eventualmente, su tono cambiando a algo más serio. Lo miré expectante. He estado saliendo con alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Se llama Jennifer, y no es nada como Victoria. Sentí un aleteo de ansiedad, luego me obligué a relajarme. Cuenta más sobre ella. Es contadora forense, de hecho. Ayuda a las empresas a investigar irregularidades financieras. Sabe lo que hizo Victoria, conoce toda la historia, y no está interesada en mi dinero. Ella misma gana buen dinero. Sonray. Contadora forense. Eso parece apropiado. David Sihiu. Pensé que apreciarías la ironía. También es increíblemente honesta, a veces brutalmente. Me dijo en nuestra tercera cita que pensaba que era demasiado confiado y que necesitaba trabajar en mis límites. Mujer inteligente. ¿Cuándo la conoceré? Solo si quieres. No estoy apresurando nada esta vez. Estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo. Y parte de eso significa no buscar la aprobación de todos los demás antes de saber cómo me siento. Alcancé su mano a través de la mesa y la apreté. Estoy orgullosa de ti por tomarte tu tiempo, pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Después de que David se fue, di mi caminata habitual alrededor de la propiedad. Los jardines que la familia de Victoria había plantado estaban prosperando bajo mi cuidado, pero había añadido mis propios toques. Un huerto donde cultivaba tomates y hierbas, un rincón de lectura bajo el viejo roble, un comedero para pájaros que atraía cardenales y arrendajos azules. La casa se estaba volviendo mía de maneras que no tenían nada que ver con la propiedad legal. Estaba llena de mis elecciones, mis recuerdos, mis rutinas diarias tranquilas que nadie podía robar, falsificar o manipular. Esa tarde, hice algo que había estado planeando durante semanas. Llamé a mi antigua supervisora en la empresa de limpieza, la señora Henderson. Soy Margaret Harrison. Quería informarte que no volveré al trabajo. Hubo una pausa. ¿Estás bien, Margaret? Has estado fuera bastante tiempo ahora. Estoy mejor de lo que he estado en años, dije, sonriendo ante la verdad de ello. Me estoy jubilando. Se sintió extraño decir la palabra. Nunca había imaginado que podría jubilarme. Había asumido que trabajaría hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero el dinero que Victoria había robado y que había sido recuperado, combinado con la casa y el apoyo continuo de David, significaba que finalmente podía dejar de fregar los pisos de otros y empezar a vivir para mí misma. Esa noche, me senté en mi porche con una copa de vino, observando la puesta de sol pintar el lago en tonos dorados y rosados. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Jennifer quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinar para ti el próximo fin de semana. Respondí.
Dile que amo la comida italiana, pero no necesita impresionarme. Ya me gusta cualquiera que haga feliz a mi hijo. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el agua, pensé en la mujer que había sido hace un año. Cansada, luchando, orgullosa, pero silenciosamente desesperada. Ella nunca habría creído que esta paz era posible, esta sensación de seguridad y satisfacción. Victoria me había robado 2 años de mi vida, pero de una manera extraña. Sus crímenes también me habían dado algo que tal vez nunca habría tenido de otra manera. Habían obligado a David a verme realmente, a entender que necesitaba más que solo apoyo financiero. Necesitaba su presencia, su atención, su cuidado genuino. También me habían enseñado algo sobre mi propia fuerza. Había sobrevivido al robo, la investigación, el juicio, el complicado proceso de reclamar mi identidad y mi vida. Había aprendido que era más fuerte de lo que me había dado crédito, más resiliente de lo que nunca había necesitado ser antes. También había aprendido algo sobre el perdón. No el perdón para Victoria, que tendría que ganárselo con un cambio genuino que tal vez nunca presenciaría, sino el perdón para mí misma por ser lo suficientemente confiada como para creer en sus mentiras, y el perdón para David, que había sido manipulado tan completamente como yo. Mientras cerraba la casa y me dirigía a la cama, sentí la profunda satisfacción que viene de un día bien vivido en una vida reclamada. Mañana traería nuevos pequeños placeres, nuevas alegrías tranquilas, nuevos momentos de paz que nadie podía robar. La casa del lago que había comenzado como la escena del crimen de Victoria se había convertido en mi santuario. El dinero que había sido robado y recuperado se había convertido en mi seguridad. El hijo que había sido engañado para descuidarme se había convertido en mi compañero devoto. Victoria había intentado robar mi futuro. Pero al final, solo lo había retrasado. Ahora era mío, completamente y totalmente, para vivir exactamente como eligiera, y elegí la paz. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro te sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.